Lo que pasa es que uno mira que todo el que tiene fierro en la cintura es porque el pensamiento no es bueno. El país se inmoviliza es porque ustedes usan la violencia y han aterrorizado el país. Usted tener la cédula de Planadas, cualquier retén militar lo tildaran de guerrillero. Había un asocio, los indígenas asociaban a la población campesina con la guerrilla como colaboradores. No teníamos conocimiento de cuál era el conflicto realmente y por qué había surgido. Él tenía su escopeta y el guerrillero tenía su fusil, el puntero. Entonces ellos se apuntaron y se quedaron quietos. Esa es una realidad que no se puede ver desde el centro. Somos expertos en ponernos rótulos. El guerrillero, el campesino, pero finalmente estamos en la misma vereda. Son unos ciudadanos, no son extraterrestres, son ciudadanos que no solamente la asociación, sino todas las instituciones del Estado, hay que abrirles las puertas porque tomaron la decisión de dejar las armas. El que pasaba de ese puente, Pues ya sabía que estaba pisando suelo de resguardo, de y NASA. si no llevaba su permiso, sus cosas, ¿qué pasaba? Una cosa es lo que dicen nuestros gobernantes y otra cosa real es lo que tenemos aquí. La gente piensa que el campesino, por estar acá con todas las dificultades, entonces tiene que volverse para algún bando. ¿Dónde está el niño? ¿El niño? Ustedes están armados, ustedes son los que están peleando. Esta pelea no es de nosotros. Ahí donde quedó herido mi papá y a mi mamá lo mataron. Cuando uno habla de Planadas en cualquier lugar del mundo, pues digamos es la génesis de las FARC. Y las FARC pues, es el grupo guerrillero más viejo del continente. Sinceramente, este conflicto no nos dejó nada bueno a ninguno. Llevamos un lastre de generaciones en los que no han tenido acceso a la educación y a las oportunidades. Que no nos vaya a caer alguna pared o teja. Lo que surge realmente es un inconformismo, ¿no? Pues el productor se ha enfocado en producir, así le estén dando en la cabeza con los precios, con todo lo duro que le da el gobierno. Si usted veía un desierto desolado, casas solas, la gente se iba. Llegué a decirles, no quiero seguir más en la FARC. Pero hemos encontrado gente que ha sufrido la guerra de una y otra forma y ha perdonado. Es un mapa muy complejo, el de Planadas, porque es una fábrica de agua para el país. Este predio es este nacimiento de agua. Este predio es este guadual. Este predio es esta bola de bosque, porque nosotros le llamamos, es que ahí tenemos una bolita de montaña. Étnica y ancestralmente muy importante porque hay asentamientos indígenas que tienen conocimiento y que son poblaciones muy importantes para el desarrollo de Colombia. Este predio son 7 especies de aves migratorias que paran acá. Entonces, el solo llegar ya es un verdadero paseo. La carretera, entender que están en medio de esas montañas, al lado del río, con toda suerte de desafíos para llegar. Y también son el mapa del conflicto. El Departamento del Atlántico tiene 10, 14 senadores. Es una fuerza política sentada en el Congreso de la República, tomando las decisiones del país y donde se puede jalonar muchos recursos hacia un territorio. El Tolima tiene un senador. Ahí hay una gran diferencia, porque llegan recursos a otras regiones y a estas regiones no. Carne de cañón, bien sea con las armas o caldo de cultivo, por el hambre, la pobreza, la falta de oportunidades, el maltrato. Eso ha sido el campesino. Creo que muchos políticos no nos quieren porque preferimos seguir haciendo un muy buen uso con lo poco que tenemos que ir a entregar nuestra forma de pensar a un partido político que tal vez no nos convence. Porque proyectos de vivienda, nada, no han llegado al territorio. El tema de salud, pues un centro de salud con muchas dificultades.
acá como hay tanta lluvia y hay tantas quebradas, porque tenemos más de 100.000 hectáreas de zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural Nevado del Huila, que eso es selva virgen, decimos, porque ahí estaban las FARC, entonces nadie entraba, entonces es un ecosistema que nos da mucha lluvia constantemente aquí al territorio. Como va paralela al río Atá y al lado de montañas muy jóvenes, pues son carreteras muy inestables, con muchos derrumbes. Entonces los niños que van a estudiar muchas veces pasan por unos puentes que son unos troncos redondos, y había veces que habían accidentes de los niños que se caían. Las vías son como las arterias y las venas del cuerpo. Cada vez que se tapa una vía o se tapa una vena, pues hay un fracaso del sistema. Buena, ¿hay tinto? Sí, señora, sí hay tinto. ¿Qué, doña Clara? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo va la vida? Bien, ¿le ¿Uno echo de un estos vasito? o qué? Con este clima, pero ¿y cómo hacen para pasar el café? Miren eso cómo está. Miren el riesgo que hay tan terrible, la gente pasando en ese puente, llega a venir una avalancha, pueden perder hasta la vida, entonces la situación es bien difícil, bien compleja. Yo pienso que las vías es nuestro más grande desafío. Para entrar y sacar nuestros productos son terriblemente difíciles. Bueno, también hay que sumarle a eso pues los cambios climáticos, la ola invernal, pues que de eso sí se nos sale las manos. Hay muchachos que voltean, les pagan para que les pasen las cosas. El bulto del café, lo que traigan, plátanos, bueno. ¿Y por el café cuánto cobran por bulto la pasada? 3.000. ¿Por bulto? Por bulto. Por ejemplo, como ese bulto que ya ellos les cobran 3.000 la pasada. ¿Y usted sabe cuánto les cobran de la vereda acá por bulto? 8.000. Eso está saliendo muy caro. De las veredas aplanadas es absolutamente imposible. Entonces la gente puede hacer un esfuerzo muy grande por sembrar variedades apetecidas en el mundo, hacer el proceso de cosechar solo maduros, procesos de beneficio y demás, pero por ejemplo las vías son absolutamente imposibles de transitar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que eso se vuelve un caos que digamos que traumatiza el sistema productivo y que hace que la gente se, digamos, sienta que no vale la pena y percibe un Estado que no llega, percibe un Estado corrupto. Que cuando los políticos nos necesitan, hacen obras que tenían que hacer hace mucho tiempo, porque esto era para haberlo hecho hace mucho tiempo. Esperaron la cosecha, ¿para qué? Para arruinar más el campesino, que lo tiene. Nosotros lo que tenemos es una enorme inequidad. Este es uno de los países más inequitativos del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que los recursos están concentrados en muy pocas manos. Y creo que en eso el Estado debe esforzarse, preocuparse, para que no se cree ese inconformismo de una comunidad que está trabajando, que no tiene seguros de cosecha y que está expuesto a la variación de cambios climáticos. Difícil, esa carretera está podrida, eso está difícil. Eso los carros sufren, eso es un peligro. Mire, cuando se vienen a descargar allí, tiene que haber uno aquí esperando el costal que no se le pierda, el cafecito. Y si se le pierde a usted un bulto de café, ¿cuánto pierde? Está valiendo entre 500 y 600 mil pesos. Y los costos de la finca, eso vale plata, mano. Porque el rato roban unos que no. ¿Qué tal la gente que se toma el tinto por ahí en otro lado supiera todo lo que tocan? Ay, es que si ellos dicen que si no les arreglan vienen a hacer un paro acá porque la gente está pagando mucho más del pasaje, más de lo que le piden, al bulto, todo. La pasada, le está saliendo muy caro todos los pasajes. Haciendo las cuentas uno pierde porque está pagando el doble de transporte. Sí, pero también si no lo hacen, ¿cuántas más se tienen que matar ahí? Sí. ¿No ven? ¿Qué será peor? ¿La cura o la enfermedad? Por ejemplo, los niños. ¿Usted sabe cuántos niños de la vereda van al colegio? 14. 14. ¿Y van solitos? No van con los No, papás. pasan hasta acá y acá otro mototaxi los lleva al pueblo y entonces los papás se vienen y los recogen acá. Igual hay que hacerlo. Sí, toca hacerlo porque los niños están estudiando. Por acá cuando llueve es bastante el agua que cae y aquí transporte escolar no lo tenemos. Hay algunos que muy a las 4 o 5 de la mañana están saliendo de las casitas, subiendo al colegio. Las líneas de contraplanadas que trabajan ellos en invierno no subían y las quebradas que tenemos
son bastante duros. Yo creo que eso ha sido complicado para los niños que están estudiando en el colegio. Realmente cuando hay una región en violencia, pues eso irradia a todo el mundo, ¿no? La educación como tal es el camino, creo que es lo más valioso y es la ruta de transformación de toda una sociedad. Yo me acuerdo, yo lloraba porque no me recibían en la escuela, porque no habían cupos, no habían pupitres donde sentarse uno, entonces pude entrar a estudiar hasta los 7 años. Pues éramos como harta la población en el pueblo y muy pocos salones, muy pocos profesores. Y el municipio siempre ha sufrido históricamente de la falta de educadores. Y entonces siempre han llegado educadores de otros lados y pues cada vez que sienten algún tipo de amenaza pues inmediatamente se van. Por eso digo que siempre un conflicto se ha dado dentro de un territorio o de Colombia ha sido la falta de oportunidad. Por ejemplo, cuando recién llegamos a estudiar, los salones estaban llenos de pasto. Casi todos los días se sacan culebras de los salones. Las tejas también están que se caen, están llenas de musgo. Cuando llueve muy duro, se mojan los salones, las paredes están verdes del musgo. Necesitamos que el sistema educativo esté bien. O sea, no pueden faltar docentes, no pueden estar las escuelas para caerse. Nosotros tenemos 106 escuelas que la pandemia dejó acabarse, es como si tenga 106 casas arrendadas y ninguno pague. Pues los puestos para uno sentarse tampoco alcanzaban. Entonces no, cumpla los 7 años para poder entrar a la escuela. Esos quedaron en la mitad de la primaria, algo otros en la mitad de la secundaria. Acá en Planas no se podía pedir una ayuda para desplazados porque en el camino se perdía. En esta región, como ha sido tan abandonada que nunca hemos tenido beneficios del Estado, pues prácticamente muy nulos. Tenía compañeros que les tocaba caminar 1 hora para llegar. Yo me puedo levantar a las 6, pero este compañero me se tiene que levantar a las 4. O sea, que ¿a qué hora desayunó? Que no nos vaya a caer alguna pared o teja. Mi mamá, por ejemplo, dice que si no, de pronto no arreglan eso rápido, pues es mejor no venir porque uno nunca sabe. Sí, o sea, que el gobierno nos ayude porque ellos nos tienen que ayudar con la educación, materiales. Esa es una historia que yo creo que tiene 2 escenarios. Uno, el de campesinos, particularmente en el sur del Tolima, en la zona donde comienza a surgir específicamente las FARC, que es un movimiento mucho más campesino. Ellos mismos se autodenominaban autodefensas campesinas en su origen. Que veían que no había progreso, que no había mejora en la vida de ellos. Estamos en medio de la nada, no tenemos vías, no tenemos escuela, no tenemos puente para pasar, arriesgamos la vida pasando un río. Entonces yo siento que es como en la escala social, ser campesino es estar en la escala más baja. Esta guerrilla de las FARC arranca con un problema agrario, que es lo que explica que haya sido básicamente una guerrilla campesina de un conflicto pues, de 60 años. Y entonces hay una forma de producción que empezó a generar sospechas en el establecimiento político central, en Bogotá. Y entonces allí comenzó a hablarse de repúblicas independientes, lo que fue generando una respuesta militar. Un abandono absoluto, y esta gente desde la ruralidad lo único que estaban pidiendo era ayuda. Y reciben también un poco pues la conocida Operación Soberanía. Es una operación que hace el Estado colombiano para atacar lo que se denominaban las repúblicas independientes, en los que habían tendencias comunistas. Sin que sea una cifra oficial, se habla de que mandaron 16.000 soldados contra 40 campesinos que estaban diciendo necesitamos que nos ayuden. La guerrilla sí, ha sido atacada por el Estado, los indígenas se ven desplazados por el Estado. Y que obliga
o conduce, para no decir obliga, a estas comunidades, algunas de corte liberal, otras de corte comunista, a armarse en un proceso, llamémoslo, de autodefensa. Pues provocó la muerte de muchos indígenas y una guerra sin cuartel en el sur del Tolima. Y allí ya aparecen figuras como Jacobo Arenas, como consejero político, Manuel Marulanda como comandante militar. Y Marulanda queda en el bando de los comunes. Y los comunes en el contexto colombiano pues eran ilegales. Que la guerra fue porque algunos nazas se juntaron con los limpios. La familia Yule es una familia nasa que habita en el resguardo. La guerrilla dio muerte a unos de los miembros de la familia. Se les acusa de que ellos eran colaboradores del ejército. El comandante Manuel Tiro Fijo, que se llamaba, él se dio cuenta que algunos indígenas con los limpios, entonces ellos pues no se sabe si lo autorizaron a que fueran a acabar una familia Yule, según lo que cuenta el abuelo. Entonces de ahí es donde se empezó el conflicto con los nazas y la FARC. Las FARC empiezan a reclutar gente de los indígenas se arman y empieza esta guerra entre ellos. Los indígenas decían que ellos los tenían Marulanda como esclavos trabajando para ellos y todo. Entonces el ejército aprovechó eso y les dijo, pues tengan armas y defiéndanse. Ellos fueron usados por el ejército para que formaran parte de un conflicto en el que en realidad ellos no debían haber participado. Casi ni trabajaban, por estar pendientes era de la pelea. Usted no veía progreso en las fincas en el 90. Pues no sé cuánto ya me hubo macta, pero guachang, Dios no soy ya hongo miosta, Dios no soy que fue, digamos, como uno de los puntos de quiebre de ellos, el entender que se estaban matando entre ellos mismos al pertenecer a uno y otro bando. Pero fueron muchos muertos que hubo en esa ocasión ahí. Mi nombre es Justiniano Upaya. Aquí esta vereda era de 4 casitas nomás, porque en ese tiempo había muy poquitas familias cuando yo tuve mis 8 o 7 años. Inclusive a mí, mi papá, cuando yo tenía como 9 o 8 años, siempre nos recomendaba muy a las 4 o 5 de la mañana levantarnos a cargar agua, porque en ese tiempo no había mi acueducto, no teníamos una manguera instalada, porque mi papá no dejó finca, dejó puro monte, reservas naturales, que nos tocó a nosotros a trabajar sin ayuda de nadie, ese esfuerzo con jornal y todo eso. A pesar que no tengo estudio, pero yo siento agradecido que dejó buena tierra y me enseñó a trabajar. En el tema de los líderes que habían, los mayores, en ese tiempo había un conflicto del indígena y la guerrilla. El Estado no se metía mucho por acá y el líder de ese tiempo, el que tenía el mando, era mi papá. Yo digo, aquí donde mataron a mi mamá por X problema que no era mi de nosotros los nazas, porque ese problema nos metieron. Él investigó por qué mataron la esposa de él y el mismo NASA le señalizó para que lo mataran. Porque mi papá era un líder de la comunidad. En ese tiempo decían autodefensa, juntados con el ejército. El conflicto se generó
prácticamente fue dentro del territorio. Y como él en ese tiempo era joven, le gustaba el trago, él venía tomando y mi mamá se vino adelantico y él venía atrás. Entonces ya cuando ellos quedaron solitos, pues estaban esperando ahí en el puente de la fonda. Y pues ahí quedó mi mamá y mi papá. En ese tiempo cargaba su arma y la pistola se trabó. Y lo que él hizo fue con una manito destrabar con los dientes y alcanzó a contestar. Y si no, lo matan porque decía que venían siguiendo. Entonces ahí donde no acabaron con todo, sino me había quedado desde 2 años sin papá y sin mamá. Esto fue un enfrentamiento prácticamente entre nosotros mismos y que nos utilizó un Estado. Mi nombre es Maribel Cardoso Capera. La infancia mía la viví en el municipio de Collaima. A los 7 años empecé a trabajar en labores ya duras, donde me tocaba arriar caballos para poder ayudar a sustentar el hogar, porque mi madre quedó muy joven viuda. Hay resguardo indígena también, se regían por unas normas, pero ciertas normas ellos mismos las rompían porque había mucho problema, mucho conflicto. Fuera de eso entra las FARC también. Es que aquí se surge como con un propósito que tal vez se va desvirtuando con el tiempo, pero era reclamar tierras y posibilidades de trabajar, no más. Que quería conocer qué era las FARC. Y vine y pedí ingreso. Cuando ellos me dicen, ¿usted sabe qué le acobija a las FARC? Le dije, no, pero quiero conocerlo. Yo fui alcalde por primera vez a los 28 años. Nada superó, nosotros vivíamos esos momentos como en Vietnam. Realmente era todos los días, aterrizaban 4 o 5 Black Hawk y combates por todos los lados. El establecimiento político, cada vez más desgastado, generaba menos confianza entre los ciudadanos, la ruina de los partidos políticos, el Congreso, convertido en un punto de rechazo generalizado. Y empieza a ingresar mucho muchacho de allí, de estas veredas. Nosotros lo llamamos el plan, lo que es el plan del Tolima. Finalmente el detonante para resultar allí no ha sido un reclutamiento forzado, sino que en casa tenía hambre, éramos 12 y si me iba era una boca menos que alimentar para mis papás. Belisario Betancur como presidente fue el primero que dijo, no, la violencia no es solo que haya unos tipos malos que se arman, sino que hay unas condiciones de pobreza, etc. Y aquí entro directamente a este conflicto. No tenía el conocimiento de que yo venía era a cumplir órdenes. A toda hora órdenes. Me estrellé con lo que yo quería. Después de una toma guerrillera siempre quedaba la guerrilla cerca y hacían ellos 5 disparos y el ejército hacía 2000. Pero el reclamo era eso, si ustedes vienen acá a escampar, ¿por qué nos dan duro a nosotros? ¿Por qué se toman el pueblo? A ver, quite ahí, usted periodista, quite. No podía uno decir el nombre que tenía uno. Entonces, lo primero me dicen, usted póngase su nombre. Yo dije, yo me quiero llamar Marinela. En un combate me hieren. ¡Dale, dale! ¡Eso! Todo el mundo me dio por muerta porque pasó el combate. Bajaron los muchachos a buscarme y nunca me encontraron. Duré todo el tiempo desmayada, pero estaba escondida. Salgo, me presento a donde teníamos que presentarnos porque siempre había un punto de encuentro. Llegué a las 6 de la tarde, me curo y sigo adelante.
Mi nombre es Asenet Bedoya, registrada y cédula en el municipio de Planadas, Tolima. En ese momento la vida de campo para mí era una vida dura, difícil. Pues sorteando las dificultades de ir a estudiar, la escuela nos quedaba un promedio de hora más. Todos los días teníamos que hacer el recorrido. El campesino es el que vive lejos, el que lleva el bulto, ¿no? Un poco el que viene embarrado. Y muchas veces le expresé a mi papá y a mi mamá que yo me quería ir. Yo quiero que usted sea diferente, pero yéndose, estudiando, siendo alguien en la vida. Es un poco lo que nos han dicho en los pueblos y en la ruralidad. Toda mi niñez se fue tejiendo alrededor de un conflicto armado que en mi momento no lo entendía. Pues uno veía una ruralidad que le tocó sufrir tanto los, digamos, abusos de las FARC, como los abusos del Estado, como los abusos de cualquier actor armado que haya en el territorio. A mí me impactó mucho una conversación que tuve una vez con un muchacho en una finca. Yo le dije, ¿usted qué sueña? Si no tengo resuelta la comida, mucho menos voy a soñar, doña Maya. Y eso ha sido como una daga en el corazón. Entonces creo que el campesino nuestro le ha tocado la peor parte en este país. Es enemigo del ejército porque ha sido auxiliador de la guerrilla. Llega a la guerrilla, ha sido auxiliador del ejército. El campesino en este país solo ha sido carne de cañón. Cuando entiendo el conflicto, lo que yo hago es mirarlos a ellos que iban por el camino equivocado. Por ejemplo, si ustedes dicen que están ayudando a la población campesina, yo no veo que ustedes aporten a una escuela. Recuerdo una señora en un foro de víctimas que me dijo, a mí no me interesa que el jefe de las FARC se vaya para la cárcel de La Picota, a mí me interesa que vaya y repare las escuelas que dañó. Empezó el ejército a patrullar y entonces todos éramos guerrilleros. Que muchas veces uno escuchaba bien el ejército y se quedaba uno sin papá durante unos 15, 20 días que estaba el ejército en esa zona. Yo creo que la mayoría de gente se desplazó del campo por temor. Si yo llevaba 5 arrobas de arroz, era para la guerrilla. Si llevaba abono, era para hacer un explosivo. Ser campesino en este país es actuar desde la visión del milagro. El acuerdo de 1996 se firma en una vereda que se llama La Esmeralda Alta. Uno de los actores fundamentales para la firma del acuerdo de paz fueron las viudas. La percepción de las mujeres sobre la vida que les esperaba enterrando a sus hijos y a sus esposos, pues dio origen de alguna manera a la necesidad de crear algún mecanismo que les diera una garantía de paz mayor. Cuando el gobernador Virgilio llega otra vez a ser gobernador, dice, bueno, si vamos a este paso nos vamos a acabar. Buenos días. Eucha, gobernador. Eucha, ¿cómo estás, Mayra? ¿Eso? Bueno, bien, por aquí, bienvenidos. Gracias, gobernador. ¿Un tintico? Vamos a tomar, a ver. Ya que estamos por aquí, entonces vamos a aprovechar. Cuando usted empezó el proceso de negociación con Jerónimo, ¿hubo en algún momento en que se quiso echar para atrás? Sí, claro que sí, me estaba dando miedo. El último combate que se hizo, pues aquí entró la guerrilla, tomó la escuela. Que la ametralladora se ubique, allá van corriendo, allá van. Y el NASA se echó para atrás y se atrincheró por ahí arribita. Y ahí es donde justiciaron y ahí dieron baja. Entonces la guerrilla no pudo, que sintió que estaban encerrados, entonces cogieron un camino arriba. El indígena siempre era muy piloso en la guerra, ellos nunca soltaban el arma, el tiro por soltar. El indígena es guerrero, y el indígena donde olía que había guerrilla, les iban a hacer emboscadas, y con pedazos de armas que tenían. Ellos son valientes,
porque ellos han estado en conflicto desde el principio de los tiempos. Y entonces una organización indígena decide jugársela por la vida, y aún por encima del Estado, porque realmente el acuerdo es un acuerdo legítimo, pero es un acuerdo visto de una manera ilegal. ¿Eso cómo fue? ¿Ustedes dos se sentaron a ponerse de acuerdo sobre las reglas? Nosotros trabajamos con los líderes de ese entonces, con los jóvenes, con las viudas y todo eso. Reunión del Cabildo, dijeron, no queremos más esto, no vamos a parir más hijos para la guerra, no queremos perder a nuestros esposos. Y luego se hablaba de no ingreso de los jóvenes en ninguno de los grupos armados. Luego se habló lo del respeto del territorio y respeto a la vida, que son dos puntos gruesos y más importantes que cualquier otros puntos que estaban estipulados ahí. Me dice que duró más o menos 3 años el proceso de construcción del acuerdo, que es una página con 9 puntos. Voy a una cosa, pasas, vitia. Y con la firma del acuerdo de paz ellas pudieron hacer productiva su tierra, entonces pudieron sembrar, pudieron mantener gallinas, piscos, marranos. Y entonces ya después a mí me dio miedo. Entonces yo le dije, no, a mí me da como vaina de haber firmado el acuerdo de paz. Entonces los amigos campesinos decían que no, pero ¿cómo le ocurre que ya mató el tigre para asustarse con el cuero nomás? O ya no le pasa nada, confía entonces que no le pasa nada, y de ahí uno coge fuerza otra vez. Es el ejemplo de lo que debe ser un gobernante, en el sentido amplio de la solidaridad y el amor al prójimo. Dejo de planificar en ese momento y sí, quedé en embarazo. Todo el embarazo lo viví dentro de las FARC. Un camarada me encontró prestando guardia así toda embarazada y me dice, ¿cómo así que su comandante no la ha sacado? Y le dan la orden de que me saque. En esos momentos había mucha represión de las fuerzas militares, entonces era de sumo cuidado donde me cogieran a mí embarazada. Habían semanas que eran las 24 horas usted escuchando helicópteros. Usted despertaba a las 3 de la mañana ya en los helicópteros. O jugábamos fútbol al lado del batallón y usted iba y eran 6, 7 helicópteros parqueados ahí. Y ejército por montones. Me dijeron que tenía que abortar. Era una orden y yo tenía que cumplir esa orden. Entonces me paré y dije no voy a abortar, pero conozco también mis derechos. Fue cuando me dijeron que sí, que podía tenerlo, pero que todo dependía de las condiciones del territorio que nos brindaba. A los 9 meses entregué a mi hijo y ahí sentí que el mundo se me vino encima, porque era en cuestión de tiempo entregarlo y que se fuera. Y ese momento fue el momento más duro y crítico que pude vivir dentro de las FARC. Mira, ese problema de las armas ha sido uno de los elementos que más se ha utilizado dentro de este proceso de paz por los sectores que están en contra de la paz, tratando de ponerlo como un obstáculo. Allí el primer punto era el cese del fuego y eso fue inviable. Cuando no había confianza ni masa crítica ni nada que permitiera dar ese paso, pues que es casi el fin de la guerra. Realmente aquí había presencia de las FARC total, estábamos en negociaciones en el Caguán. Varias veces hemos discutido con distintos gobiernos el tema del cese al fuego, porque sabemos lo importante que es. Y varias veces nos hemos frustrado y se ha frustrado el país porque no hemos podido. Yo le dije a las FARC en la mesa, de frente, ustedes son la fuerza más conservadora de Colombia, y claro que no les agradó mucho. Que empieza todo a trastabillar, como que no despega. Los colombianos están impacientes. Si esto sigue así, con las demoras y las dilaciones, llegará el momento en que no nos encuentren en esta mesa. ¿Qué se hablaba? Primero, la zozobra. Que vamos a lograr el máximo de justicia posible para las víctimas, la máxima satisfacción posible
de sus derechos. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Será que nosotros sí somos capaces de entregar las armas? ¿El gobierno sí nos irá a cumplir? Hay algunas comunidades que utilizan lo que se llama marear el pavo. Marear el pavo es darle aguardiente o brandy y ponerlo a revolotear para que la carne mejore. Si ustedes lo que están es mareando el pavo con nosotros, se van a equivocar. Entonces, bueno, ahí se reventó la mesa. Que terminen el acuerdo lo más pronto posible. Cuando empecé a leer el acuerdo, yo dije, no, esto es una carta de enamoramiento, pero el territorio seguía lo mismo. Yo creo que el acuerdo tuvo varios aciertos, pero también muchos errores. No va a ser una tarea fácil, porque aún faltan puntos difíciles por afrontar. La guerrilla dice entrego y también empieza a darle los beneficios que le habían prometido a ellos como excombatientes y que ingresaran. Bien, quedó la población campesina completamente vulnerable. Porque no había inversión social, porque el país estaba quedando en déficit económico, porque había que cubrir a la guerrilla que se desmovilizaron, que no fueron poquitos. Corresponde a las partes ahora que nos aproximen al cese al fuego bilateral. No, pues el siguiente paso fue que nos mandaron todavía con las armas en las manos, a estarnos en un punto de concentración. Es el fin de una guerra de 60 años, la más larga de nuestro continente. Yo dije, mi hijo tengo que recogerlo. Y efectivamente salgo y empiezo el rol de mamá, ahora sí, a vivirlo con él. ¿Cuál era mi deseo? Mi deseo era que mis hijos estuvieran cómodos, que mis hijos estuvieran a salvo. Mamá decide pues que partamos la finca y que la recojamos cada uno el pedacito de tierra que nos corresponde, y empiezo a trabajar. Y empiezo a hacer un proyecto, sembrando café. Y después de haber entregado las armas, caemos en cuenta que donde se fuera sostenido las FARC con las armas en la mano, el diálogo, el gobierno hoy nos estaría cumpliendo. Uno puede verlo como que si fue el gran fracaso de las FARC haber entregado las armas en el acuerdo. Lo primero que pedimos nosotros dentro de este acuerdo es la dignidad de calidad de vida. Y vea, tenemos las casitas de cartón. Desafortunadamente, buena parte de las omisiones del Estado provocaron algo, y es que muchos excombatientes optaron por procesos de reincorporación individual. Y hoy la gente siente que no pasó nada, que fue en vano 50 años, 60 años de muertos, 240.000 muertos, no sé cuántos secuestrados, cuántos bombardeados. De la paz en mayúscula terminamos a la paz en minúscula. Camarada, buenas noches. Nos acabaron de atacar acá la grana, camarada. Nos mataron a Borrillo. Un compañero falleció, 901, un compañero falleció. Pero la situación está tensa acá. Es para que pongan la alerta máxima ustedes también, estén en la juega, porque se veía un barrio tranquilo y nos cayeron. Y esta semana teníamos una capacitación con ellos y tuvimos que aplazarla porque en otras zonas veredales hubieron unos atentados en donde mataron a algunos excombatientes. Ellos ya están con desconfianza de todos, o sea, ya desconfían de todo el mundo. Quieren formar sus empresas, que la gente los apoye, pero les ha sido difícil. Sí existe disidencia de FARC. Se quejan, lamentan que porque el gobierno no les ha cumplido y quieren continuar con una guerra que solo ellos la entenderán, ¿no? Y efectivamente muchos de los que negociaron lo único que sabían hacer era pelear. Entonces no les interesó salirse de esas filas. Ya somos conscientes y testigos de que los jóvenes allí no hicieron nada. El temor grande que tenemos es que vuelva a generarse en hechos de violencia en nuestro pueblo. Eso es terrible. Empiezan a salir todos estos grupos asociativos. Porque si la misma gente no busca su solución, nadie lo va a hacer. Ni el gobierno nacional, ni el departamental, ni el municipal, nadie.
las asociaciones de productores de campesinos han sido el estallido de transformación de la comercialización del café y a generar una dinámica propia, un desarrollo endógeno. Generando una capacidad local autónoma en donde dice, bueno, yo no sé de esto, pero puedo aprender. Es decir, son las propias comunidades las que encuentran que su tarea no se limita a los elementos de la industria, del grano o de la venta, sino de brindar servicios en un proceso de creación de tejido social. ASOPEP es una asociación de productores, la Asociación de Productores Ecológicos de Planadas, que nace en el 2013 por necesidad, debido a la crisis del café en el 2012, con precios de carga de café muy bajos. Pero nosotros vamos hacia el abismo por la crisis del precio interno del café que había en ese momento. ¿Cuáles son las instancias a las que va a llegar? Lo necesitamos acá para que dialoguemos y negociemos, pero esto a la fuerza no. Ustedes ultrajaron los derechos de nosotros como cafeteros y como ciudadanos. El precio interno del café en Colombia estaba a 480.000 pesos, más o menos la carga, y los costos de producción estaban en 600, 650.000. O sea, era terrible, era el extremo. Reclamándole al Estado que hiciera algo porque los cafeteros del país, que son alrededor de 600.000 familias, pues iban para el abismo. Pero un poco la decisión local no fue salir al paro, sino decir, venga, organicémonos porque ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo llego en ese momento con la ilusión de sembrar café. Eso era una locura, porque más de uno quería salir corriendo, no quería saber nada de café, porque habían tenido su fracaso. Y empieza a funcionar la asociación. Y yo empiezo a aprender de café. Así iniciamos, creando una organización, buscando cómo eran los estatutos en Google, con muchas facilidades para que la gente ingresara. Usted pagaba 11.000 pesos por ingresar a la organización y seguía pagando 2.000 pesos mensuales. Entonces el objetivo no era que la organización consiguiera plata, sino que al productor le llegaran beneficios. Pues la ventaja que teníamos nosotros, yo digo, es que estábamos en Planadas. Todos los años se hace en los Estados Unidos un concurso mundial de café. En el 2008 lo ganó Planadas. Entonces, como que uno entrar a hablar de café de Planadas con el que sabe de café, pues ya había escuchado. Y se configura el nuevo eje de calidad de café, que es Nariño, Cauca, Huila, Tolima, que es el mismo mapa del conflicto nacional. Yo entro al café, pues por crear la asociación. Yo no era el presidente y nada, yo era el tesorero de administrar esos 2.000 pesos mensuales de 70 personas. En el 2014 inicié con ellos en una bodega que tenía ASOPEP arrendada acá en el pueblo. Y iniciamos 6 personas como acompañarlo a él, venir los fines de semana, ayudarle a lavar los vasos, a sacar los bultos, bueno, o sea, como de gratis lo hacíamos. Toca empezar a metérnosle más de lleno, buscar hijos de productores, a fortalecer, que ese fue un problema porque no había. Eran los más alejados, los que tenían condiciones de mayor dificultad. Entonces cuando empezamos, sí, teníamos muchos socios de 22, 23 años con tercero primaria. Porque llegaron a esa realidad y dijeron, no, nosotros no volvimos a estudiar porque mi papá le daba miedo de mandarnos a estudiar. Lo que se hace es coger una muestra del café. Entonces lo que hace Emerson es revisar si tiene defectos el café, si hay picados, si hay con brocas, si, bueno, porque eso lo que va a hacer es como mermarle el factor al productor y le va a mermar también su precio. Desde que iniciamos nosotros, lo fundamental era mejorar las condiciones de vida del productor. ¿Qué es lo fundamental acá? El tema educativo. El productor hacía el proceso en su finca y traía un bulto de café que lo pesaba ya antes de traérselo. Y entonces aquí lo trae, por eso pusimos nosotros un indicador de peso más grande, con números más grandes. Para decirle, si usted trajo 50 kilos de la finca, mire que aquí le dan los 50 kilos. Nosotros no le robamos a usted en la pesa. Aquí voy a seleccionar las pepas de café. Este fruto madurito es el que se selecciona para hacer una prueba de que
calidad de café nosotros producimos acá, alrededor del ETCR. Y empiezo yo a plantar, aprendo a catar café. La intención mía nunca era conseguirme un empleo. La intención mía era implementar eso en la finca. Nosotros por eso decimos que acá la gente sabe calidad, porque la calidad se le paga. O le hacemos el factor, le hacemos la humedad y lo pasamos al laboratorio. Así usted traiga 5 kilos, debemos hacerlo. Pero yo tengo que dejar de saber cuánto pesa mi café y tengo que empezar a saber a qué sabe mi café y cuánto me pueden pagar por eso que sabe mi café. Entonces yo me guío con el catador y le digo, ¿qué debo hacer? No, pues súbale dulzor, necesitamos acidez. ¿Cuántas horas de fermentación? Yo empiezo a hacer un trabajo con mi café, porque la idea es subir más, porque entre más puntaje en taza tenga, yo más economía. Entonces eso se lo dice ahí al analista, allá cuando empieza a buscarle. El café por el momento físicamente está bueno, y el factor de rendimiento que acaba de dar es un factor muy bueno. En su momento le cancelan a uno el precio de día, más su factor. El café queda allí en bodega, bajo custodia de Sopet, pero yo sigo siendo la dueña del café. Según el puntaje, nosotros buscamos mercado. Y empezó después, al final del año, el cliente a decir, sí, yo les compré 80 toneladas de café a ustedes en el año y el café venía muy bueno, entonces tenga estos 30 millones de pesos más para estos productores. Y al final hacemos una sumatoria y me entregan ese dinero. Dinero que es mío. Las asociaciones generan más de 230 empleos en Planadas. Empezaron a entender que podían negociar su café de una manera distinta, que podían no solamente negociar café, sino apoyar a las mujeres, apoyar a los niños. Empieza a formarse y a entender cómo funciona el mercado avanzado. Y me entero que trabajar con cafés es diferenciados, que trabajar con cafés es varietales. O sea, que había una manera de yo vender café a mejores precios. La gente identificó la oportunidad de pasarse del negocio tradicional al negocio de especialidad. En América Latina se produce casi la mitad del café que se toma en todo el mundo, pero nos tomamos apenas el 6%. Es decir, los consumidores y los que le han dado valor a las tazas de café están en otras latitudes. Planada ha sido un productor de café de alta especialidad, sino que lo que no han habido es compradores especiales que nos pagaran y nos reconocieran ese precio por la calidad, y empezó a que el café de Planadas era muy bueno, o sea, muy consistente. Para el productor, ¿qué significa? Pasar de producir y de vender café por peso, que son por bultos o cargas de café, a venderlo por tazas. Entonces, no solo saber cuánto pesa su café, sino a qué sabe su café. Ya no empezaran a ver con ese segundo acuerdo diferente. Primero llegaban clientes de café y tocaba entrarlos escondidos, porque pues un extranjero en este territorio de presencia de guerrilla era muy difícil. Porque todos los compradores que ya nos habían dicho que les interesaba el café no podían venir porque estaba la guerrilla, porque había una zona roja, digamos una advertencia desde las embajadas diciendo hay territorios en Colombia que usted no puede visitar, y Planadas estaba en los mapas de todas las embajadas de todo el mundo. Claro, la gente quería comprar, quería probar, pero por acá no llegaban. Y empezamos a tener visitas de alemanes, italianos, gringos, japoneses. Entonces empezamos a sentir el beneficio del acuerdo de paz de manera simultánea con un negocio como el de café de especialidad. Muchos más clientes comprometidos con este tema de comprar buenos cafés, de conocer mucho más nuestro territorio y tener mejores ingresos económicos para el que trabaja, porque muchas veces se queda en el camino. Se van juntando todas estas cosas y diciendo, es que este territorio no es solo guerrilla, también es mucho café. Acá ya está montada la mesa, entonces pues voy a empezar a ordenarla. Pues lo ideal siempre son con 5 muestras, pero lo vamos a hacer con 3. Sabíamos que uno de los puntos críticos en la cadena de valor era el conocimiento sobre la catación de café, porque mediante ese proceso es que se fija el precio del café. En esta vez, ¿qué proceso le hizo al café? Pues la vez pasada hizo un lavado, pues esta vez miré que había un natural, entonces ¿por qué
Quería saber qué proceso le hizo y cuántas horas de fermentación le dio al café. Entonces nosotros empezamos a formarlos con gente del más alto nivel. Pues yo hice el natural, hice con un proceso de 105 horas, que es el Capamara y Geisha. Les financiamos el pago de la certificación como Q-Grader, o sea, significa que Asopep tiene catadores con certificación internacional que a partir de ese momento entendieron, es que esto es importante para conectarme con un mercado internacional, y siguieron en el proceso de formación. Porque hace 3 años nosotros nunca montamos esta mesa ni sabíamos qué café vamos a enviar al comprador, si estaban aptos para enviar o no estaban aptos. Se empezó a hablar del acuerdo de paz y llegaba la población de excombatientes aquí al territorio. Y mucha gente de la civil empezó como a discriminarlos. Nosotros no, al contrario, quisimos como acogerlos, decirle vamos a ayudarlos a formar en algo para que pues sean bienvenidos a la sociedad. Porque también esa es la otra. Sí, hagan la paz, tranquilos. Hagan la paz, pues no tiene nada que ver con esa gente. SEA fue la primera asociación en la que hace el ofrecimiento de unir excombatientes, población civil e indígena. Cuando uno conoce las historias de vida de cada uno de ellos, como que justifica que eso fue un escape para muchos de ellos. Fuimos entendiendo en el proceso que estábamos de manera implícita haciendo procesos de reconciliación, porque estas comunidades en el pasado, sus papás no se podían ver. De las sillas le decían, tú mataste a mi hijo, o tú mataste a mi esposo, a mi hija, mi sobrino. Pero pues ya está en otra realidad. ¿Qué quisimos nosotros como Asopep? Juntémonos los actores que estamos en el territorio para mirar todos hacia un mismo lado y con un mismo producto, que es el café. Hemos venido sembrando los cítricos alrededor del café para sombrío, y al mismo tiempo estamos produciéndole la comida para los pájaros. Yo pienso que lo más importante es usted poder, en su territorio, donde usted esté, es poder sentirse seguro. Por los medios nos catalogaban lo peor y se encontraron con una realidad donde dijeron, vamos a hacer este proyecto. Este es el tercer acuerdo. Ustedes estuvieron participando de este proyecto que es el tercer acuerdo, donde estuvieron los compañeros NASAs aportando una parte de su historia. Porque la FARC tampoco no tenía mucha confianza y nosotros tampoco no teníamos mucha confianza. Ir conociendo el tercer acuerdo, porque nosotros sí tuvimos un acuerdo con la FARC, y pues ya con el gobierno no nos ha reconocido que nosotros los NASAs también dedicamos a trabajar café después del 96. Es una vía para que construyamos este tercer acuerdo, que es esto acá entre nosotros, ¿no? Yo hago parte del proceso porque yo incluso participé en algunos momentos de capacitar, en este caso especialmente a la población indígena. Más que un factor económico, es decirle a las generaciones que vienen que eso quedó atrás, sí, que es pasado, que es historia, que hoy tenemos una oportunidad diferente de progreso. Que ahora nuestro vínculo no es la disputa territorial, sino un producto que es insignia en el que cada uno tiene un rol específico. Y eso ocurre con el tercer acuerdo. Entonces, bueno, ustedes tienen una historia para contar, tienen mucha gente que los quiere apoyar, incluso Asopep es el que le pone la mayor parte de café, se lo maquila, se lo entrega empacado, y de ahí para adelante ya ellos hacen su tema comercial. Era romper ese hielo entre indígena y población civil, o blancos como se nos llama, poder encajarnos y entendernos, ¿cierto? Creo en su proceso de reincorporación y los prefiero produciendo café que con armas en el monte. Pero estar hoy juntos y romper ese hielo y darnos cuenta que teníamos unos mismos ideales, yo digo que para mí ha sido como lo más bonito que me ha pasado dentro de todo esto. No es el café, sino el significado de lo que
de lo que es este producto. El tercer acuerdo es eso, es juntarnos dos enemigos que habían, que eran los indígenas y las FARC, y la población civil, que siempre estábamos en medio, los campesinos, productores de café. Nos juntamos a decir, hombre, hagamos un acuerdo social de territorio. Hay compañeras que también se han actualizado mucho con este tema de café y ellas están produciendo también su propio café. Hablamos mucho de la equidad de género. El año pasado, la junta directiva de la asociación, que son 6 miembros, 4 eran mujeres. Las mujeres fueron victimizadas como madres, esposas, hijas y también objeto de agresión sexual. Por lo tanto, revisamos nuevamente todo lo pactado, creamos una comisión de género. La producción agrícola existe porque las mujeres están en el campo. Y yo siempre le he dicho, trabajen porque esa es la forma de ustedes salir adelante. Háganle, si no quieren estar con los hombres, hagan su propia organización y trabajen, que ese es el esfuerzo de la mujer NASA. De hecho, cuando yo llego a mi finca, mi hermano llega y me dice, bueno, Asené, ¿y usted qué va a hacer? ¿Usted sola? Una mujer sola en la finca no hace nada. Pero eso ha sido absolutamente invisibilizado y tú lo ves en la tenencia de la tierra, en el acceso al crédito, en la formación y también en cómo se ha normalizado en la sociedad que el rol de la mujer es estar en la cocina, es criar los niños. Las mujeres tienen capacidad de generar tejido social y en el momento de la transición hacia el fin del conflicto son las transmisoras de valores. Yo doy gracias a que nosotros nos enseñaron dentro de la FARC a que la mujer tenía voz y voto. De lo que siembre una mamá en el corazón de un niño dependerá que él elija la venganza o el perdón. Liliana, ¿usted está dispuesto a apoyar a su mujer donde su mujer ejerza un liderazgo? Pues sí, porque yo creo que nosotros sí necesitamos hoy en día liderazgo de las mujeres, porque pues ya debe de uno ir cambiando el chip de la mentalidad, que no debe ser solo el hombre, sino la mujer también. Muchas de ellas, cuando se empezó el proceso de amnistía y de la firma, muchas de ellas incursionaron en la maternidad. Y eso significa que no se devuelven a la guerra. Y eso significa también que están construyendo un escenario para sus hijos. Este parte, cuando yo era chino, era puro monte, mire, como le están acabando todo esa cafetera no existía, cuando yo tenía mis 25 años. Es el milagro que volví a ver este joven. Ese es muy reservado, es más grande el resguardo. Yo creo que sí. Él no se nota, él no distingue de los demás. Lo enamoraron los colibríes. Párenle hola. Entonces, llegaron 3 telescopios. La idea es que cada grupo tenga uno, ¿no? Las aves también se fueron con la guerra. Tanto disparo, tanto bombardeo, como que las aves también se fueron y empezaron después a llegar. Empezaron después, cuando ya vieron la tranquilidad, empezaron a llegar. Este tiene 2 enfoques. El enfoque principal, que es este, y el otro enfoque como ya de detalle, que es este. No, no. De adelante. Oiga, quedó como tamaño de verdad socorrido. Todos con una silla. El más alto de todos. Y empezamos a crearle eso a los pelados. Pues, ese puede ser una profesión suya, ese puede ser su oficio. Y lo mejor es que usted como productor identifique qué tiene en su finca. Porque ahí puede estar el gancho para usted jalar clientes. Es tener a los hijos de los firmantes de paz, de los que en algún momento pelearon con los de FARC en el resguardo indígena, y a los hijos de campesinos, todos en el mismo entorno, hablando ya no de usted mató, usted hizo, usted me persiguió, sino ese pájaro, ¿cuál es? Y hay que enseñarnos más a ser y a estar en la naturaleza. La gente de Colombia conoce planadas en aves por ASOPEP. En los registros del Conteo Mundial de Aves aparece planadas porque ASOPEP cada año se mete en eso.
ya vi uno. ¿Cuál, Emanuela? Tiene que decir dónde lo ve. Vuelvo hasta allá. Pero mire, este árbol está con frutos. Entonces, cuando está con frutos, se La muñeca de las colas rojas. por esta razón. Y la que tiene el pico como acá, de este mismo, pero blanco, la raya blanca. Es la esmeralda. Imagínense que dentro de las FARC, a pesar de que convivíamos en la montaña, bajo los árboles, nunca, sí, mirábamos los pájaros, pero eso de que nada de atención. Sentir esa alegría de mirar uno el color, las mismas semillas que ellos se comen. Es una reinita, es como un estilo un cucarachero. De aquí abajo llegó otro. Hacia la parte de allí. Es algo que uno no describe. Y de muchas niñas decir, yo puedo ser una científica de las aves. Vuelo. Hoy puedo decir que los pájaros hacen parte de esa paz que yo respiro. Las aves hacen parte de esa tranquilidad y me comparo con ellos. No podíamos pajarear con las FARC porque ellos pensaban que nosotros éramos infiltrados, podíamos decir así, entonces que le íbamos a hacer daño como tal a la organización. Y yo como civil no pajarearía nunca, no hubiera pajareado nunca con la FARC. ¿Por qué? Porque sencillamente los ideales de ellos no estaban compartidos con los míos. Yo siempre digo, nosotros, el celo de nosotros, ¿cuál era? Era como protegiendo a los hijos de nosotros, para que la FARC no nos llevara a los hijos de nosotros. Ese era el celo más grande que tenía el NASA. Y como el NASA tiene ya 12 hijos, entonces si uno no lo cuida bien, pues un hijo sale rebelde y se nos va, y han ido varios. El indígena era muy vengativo, sí. O sea, por naturaleza de ellos, por cultura, muy vengativo. Si a mí me la hicieron, yo se la hago doble, 3 veces. Entonces sí, era mucha la venganza. Sí, y por eso le digo yo que era como una guerra prácticamente interna. Y es poder olvidarnos por completo de quién eres tú, sí, qué piensas, qué haces, qué culturas tienes. Hoy en día el joven y el niño que viene no va a tener ese sufrimiento que tuvimos nosotros. Miren, imagínense, cargado con estos aparatos que nunca en mi vida lo imaginé. Salto de alegría cuando logro una foto con ellos, porque yo amplío la foto y miro sus plumas, sus colores, cuando los puedo ver de cerca. Uy, lo tomé. ¡Uy, lo tomaste! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Lo lograste! De las cosas que también viene haciendo ASOPEP es poder vincular a todos y que ellos empiecen a descubrir por su propia razón eso que tienen ahí. Que yo no tengo que ir a decirle, oiga, es que este pajarito vale tanto y un avistador de aves puede pagar tanto por venir a verlo, sino que ellos empiecen a descubrirlo como ese elemento de su esencia misma, de lo que son, de su entorno. A mis hijos les he dicho, quiero mi vejez al lado de pájaros. ¿Cómo le van a hacer? No lo sé. Allá voló otro. Allá está en el cogollo de este balso. Allí. ¿Ya lo viste? En Nazareno, en la vereda que fue el primer lugar donde se dio la Clapetes Emplanadas, sí, se está instalando hoy el puente de ASOPEP, que ese puente hay una quebrada, hermano, que eso la gente no pasa. Sí. O sea, vienen los niños, tienen que bajarlos de la moto, esperar a alguien para poderlo pasar. Muchos de esos apoyos son de clientes directamente, no del gremio que debería asesorarnos y llevarnos de la mano. El éxito de nosotros ha sido porque estamos a un lado de la federación, no estamos en la misma línea. Ya no es solo el conductismo estatal llevando proyectos que muchas veces fracasan cuando el Estado desaparece o no persiste. ASOPEP, por ejemplo, ha construido con plata de los clientes de café 11 puentes veredales que los tuvo que haber hecho el gobierno y no los hizo. La frustración es que el Estado no ha podido construir un puente acá para que los niños vengan a estudiar. Ese puente lo hicimos nosotros. Entonces, ¿por qué hacemos puentes si somos productores de café? Pues porque los hijos de los productores necesitan cruzar el puente para ir a la escuela.
así beneficie 2, 3, 4 niños que van a estudiar, con eso ya quedamos nosotros felices. Entonces, para el productor de café, efectivamente, le facilita su tránsito. Con mano de obra de la misma gente de la vereda, de firmantes de paz, de soldados del Ejército Nacional, trabajando ahí. Nosotros nos autodenominamos la nueva capital cafetera de Colombia, esos Planadas. No porque produzcamos más, sino porque la cultura cafetera que hay acá, la gente sabe de café, los niños saben de café, servimos el café sin azúcar. Entonces empezamos a decir, no, tenemos que saber de café, tenemos que saber de catación, de tostión, de barismo, y empieza a montarse la escuela de café que físicamente no tenía un edificio, sino que se hacía la práctica con el café que se recibía de los mismos socios. Entonces nosotros teníamos una bodega muy estrecha y eran unos niños ayudando ahí a llenar los datos, otros que chuzando. El caso que le pasó a Vanessa Castro, que es una pelada que desde los 15 años entró a Sopet, a la escuela. Yo entre semana pues estudiaba y los fines de semana bajaba acá al pueblo a Sopet. Me enseñaron a tostar. Empecé a tostar las muestras. A los 16 años se graduó en su vereda como bachiller. Entonces nosotros le decíamos a los padres de familia, nosotros queremos que los pelados que han estado con nosotros ahí, los presentemos a los institutos mundiales para que los certifiquen. Después montar mesa y empezar a probar, a oler y a probar los cafés, para ir diferenciando todo tipo de olores y atributos que tiene el café. Prácticamente tenía una carrera hecha en tan solo 3 años. Vanessa tenía 17 años y era la única productora de café menor de edad en Colombia que tenía una certificación internacional. Digamos, esa dinámica ha hecho que Asopet forme más o menos al año entre 30 y 40 muchachos entre los 7 y los 22 años y haya sido la cantera de formación de muchas exportadoras hoy, de otras asociaciones. No solamente exportamos café, exportamos muchachos buenos en café. De manera simultánea, Planadas iba ascendiendo en la escala a tal punto que ya en ese momento era el primer productor de café del Tolima y el tercero de Colombia. Con la cuchara romper la costra del café, la que se eleva, para que ella baje y ya ahí el agua ha botado toda la preinfusión que trae el café. Pues el natural del proceso es porque yo quiero, como le decía, buscar un precio mejor con el tema de varietal. Entonces usted lo que quiere hacer es tener una oferta, hacer una nueva oferta. Sí, señor. De los 2 naturales, escoger este y bregar a enviárselas al cliente a ver qué opinión nos da él. Aló. Hola, Claudia. Sí, Claudia, es que tenemos un café muy interesante de Justiniano, arriba del resguardo indígena de La Palmera, y le enviamos las muestras para que usted ya lo analicen y también lo mande a los clientes. Listo, no hay problema. Listo, chao. ¿Le están pidiendo muestras a los indígenas? Sí, para Claudia porque a ella les interesa mucho de café, de ellos, para ayudarles a ellos, pues son cafés interesantes, cafés muy buenos. No, es que eso es lo que tenemos que hacer, Víctor. Todos esos cafés buenos que los que son salidos del lote, pues ayudar a buscar clientes. Eso es lo que todo productor necesita, tener su cliente directo para el mercado. Aló, don Justiniano. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Con Claudia Rocío de Sustainable Harvest. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, sí, señor. Gracias. Resulta que estuvimos por aquí haciendo el proceso de la muestra de café que nos llegó. Sí, señora. La humedad está perfecta. También estuvimos pues haciendo todo el proceso de tostión. Bueno, pues nosotros ya tenemos los resultados de la catación. Pues tengo excelentes noticias, don Justiniano, porque tiene muy buena humedad. Y eso es producto, don Justiniano, de todo ese trabajo que ustedes están haciendo ahorita en campo. La verdad, estamos muy motivados por presentar este café a nuestro equipo de ventas y ver con quién podemos nosotros trabajar en el mercado internacional para que conozcan todo ese trabajo que usted está haciendo. Ahorita el invierno nos tiene todo taponeado, pero pues ahí seguimos trabajando porque ese es el deber de nosotros.
Sí, no, muchísimas gracias y bueno, vamos a hacerles llegar todos los resultados y de verdad que felicitaciones por todo este gran trabajo que ustedes hacen. Listo, bueno, gracias. Bueno, un abrazo. Los acuerdos de paz definitivamente pues tienen muchos enemigos, pero los beneficiados somos muchos. Quizás para el guerrero no le sirva. Hace un año soñábamos que conocieran este territorio por algo distinto a lo que nos han conocido antes, que es la guerra. Ahora nos conocen por café y que nos sigan conociendo por aves. La guerra no le sirve a nadie. La guerra lo único que hace es destruir. Yo pienso que depende de nosotros que estos muchachos sean el futuro de ellos. Que la gente ya efectivamente en otros lados hable de que somos un territorio de reconciliación y somos un territorio de paz. La mejor forma de humanizar la guerra es terminarla. Que las condiciones de la vida nos han puesto en situaciones distintas, en la guerrilla, en el ejército, en la vereda, pero que al final nos unen las mismas cosas. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Gracias por pegársenos a ese chip de los pájaros. Tenemos que seguir y tenemos que multiplicarnos. La guerra lo único que hace es marcar nuestra vida y no con cosas bonitas, sino con cosas muy tristes. Tuvimos problemas, escuchábamos balas, nos estigmatizan de todo, pero no más. Mirando para ver cómo dejamos un futuro para los hijos. Pues yo no sé leer, me tocaría invitar a un profesor para yo leerlo. Sí, pero gracias, muy amable. Pero sabe mirar. Pues yo creo que los panameños ya sabemos la desgracia que es la violencia y creo que no queremos repetirla. Y que también, sobre todo, las nuevas generaciones pueden construir un escenario distinto al dolor, a la venganza, a la revancha. Que me acuerdo tanto cuando mi papá dijo, cuando yo me muera, la guerrilla lo manda y van a vivir comiendo con la guerrilla. Donde solamente se pone las ganas, el corazón y la esperanza de seguir adelante. Hace que esa es la familia y el pueblo del que yo quiero hacer parte.